Hoy hablaremos del ciclo Rankine en el curso de termodinámica solicitado por el ingeniero Wilfredo Víctor Morales Santibáñez. Objetivo de la investigación: recopilar información necesaria con el tema relacionado para posteriormente analizarla, seleccionarla y organizarla. Antecedentes: en el año 175 a.C. se fabrica la primera turbina a vapor denominada turbina de Herón. La siguiente turbina de vapor aparece en el año 1629 cuando Giovanni Brandt experimenta con una rueda de agua modificada. Dirigiendo un chorro de vapor, la rueda gira pero no tuvo la suficiente potencia como para producir trabajo útil. William John McRow Rankine en 1859 publica el Manual de la máquina de vapor, en el que realiza importantes contribuciones a la termodinámica, estableciendo el ciclo que lleva su nombre para el funcionamiento de la rueda a vapor e ideando la escala de temperatura Rankine. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es uno de los ciclos para el desarrollo de turbinas a vapor que entrega potencia mecánica, pero este ciclo tuvo unas ciertas deficiencias, como el rendimiento inalcanzable es pequeño. El ciclo real, la bomba o compresor tiene un rendimiento muy bajo, ya que trabaja con un vapor húmedo y luego el volumen específico es muy grande. El trabajo neto del ciclo es pequeño, la potencia específica de la turbina es muy pequeña, ya que al trabajar con vapor húmedo debe ser muy voluminosa y por tanto costosa. Al final de la expansión, la turbina trabajará con un grado de humedad muy alto. Esto hace que los alaves de la turbina sufran daños a causa de las partículas de vapor condensadas. La única manera de evitarlo es trabajar con un ciclo que nos permita expansionar con vapor sobrecalentado. Introducción al ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico el cual se realiza la conversión de calor en trabajo. El origen del ciclo Rankine. El ciclo Rankine se desarrolla como una alternativa al ciclo de Carnot, el cual pudiera operar en condiciones similares, eliminando aspectos imprácticos del ciclo de Carnot. El ciclo Rankine se obtiene si el vapor sobrecalentado en la caldera y el condensado por completo en el condensador. Funcionamiento general del ciclo Rankine. Utiliza típicamente agua como el fluido de trabajo mediante la quema de un combustible. El vapor de agua es producido en una caldera de alta presión para luego ser llevado a una turbina donde se expande para generar trabajo mecánico en el eje. El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce a un condensador, pasa luego a estado líquido y posteriormente a una bomba que se encarga de aumentar la presión del fluido en fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, de esta manera cerrando el ciclo. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor. Este consiste en calentar agua hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. No incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesta por diferentes tipos de procesos. Procesos en el ciclo Rankine. El proceso del ciclo Rankine se puede representar en las siguientes dos gráficas, y estas están compuestas por los siguientes procesos reversibles. De 1 a 2 está el proceso de compresión isentrópica. De 2 a 3, el proceso de adición de calor a presión constante. De 3 a 4, el proceso de expansión isentrópica a una turbina. De 4 a 1, el proceso de rechazo de calor a presión constante en un condensador. En el ciclo Rankine se conocen dos gráficas. La gráfica de temperatura-entropía, la cual está formada por 4 etapas. En la etapa de 1 a 2 interviene una caldera, el cual tiene como función llevar el líquido enfriado a vapor sobrecalentado. Además, esta etapa se divide en 3 secciones. En la primera sección se pasa el líquido subenfriado al líquido saturado y se produce un aumento de la entropía y de la temperatura. En la segunda sección se produce un aumento de la entropía, pero a una temperatura y presión constante, pasando de líquido saturado a vapor saturado. En la tercera sección se produce un aumento de la temperatura y de la entropía, pasando de vapor saturado a vapor sobrecalentado. En la etapa 2 a 3, el vapor sobrecalentado pasa a vapor saturado, y al no producirse un aumento de la entropía, disminuye la temperatura. En
En la etapa 3 a 4 pasa totalmente lo contrario, pasando de vapor saturado a líquido saturado. En este caso la temperatura disminuye, por lo tanto la temperatura es constante. Por último, en la etapa 4 a 1 pasa de líquido saturado a líquido subenfriado, produciéndose una pequeña elevación de la temperatura debido a la compresión del líquido. En el gráfico presión-volumen, de la misma forma que el gráfico anterior, este consta de 4 etapas. En la etapa 1, la cual pasa de líquido subenfriado a vapor sobrecalentado, por lo que habrá una presión constante y una reducción de volumen. En la etapa 2 a 3 interviene una turbina, la cual genera disminución de presión y un pequeño aumento de volumen, pasando de vapor sobrecalentado a vapor saturado. En la etapa 3-4 interviene un condensador y se pasa de vapor saturado a líquido saturado, donde la presión se mantiene constante y por ende el volumen disminuye. Por último, en la etapa 4-1 interviene una bomba y pasa de líquido saturado a líquido subenfriado, donde la presión aumenta y el volumen disminuye. Por último, para calcular el rendimiento térmico del ciclo de Rankine usamos la siguiente ecuación, donde QA será el valor aportado, representado por la siguiente ecuación, y QC será el calor cedido, que también está representado por esa ecuación. Haciendo las sustituciones correspondientes, se obtiene la siguiente ecuación: el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, todo sobre la entalpía del vapor a la entrada de la turbina menos la entalpía del líquido saturado a la presión de salida de la turbina, menos el trabajo de la bomba. El fluido ideal para un ciclo Rankine. Las principales características que debe tener un fluido para que pueda ser utilizado eficientemente son las siguientes: tener alto valor del calor latente de vaporización a la temperatura a que ocurre la vaporización, bajo valor de capacidad calorífica del líquido, temperatura crítica superior a la temperatura de funcionamiento más alta, no tener un valor demasiado alto de presión de vapor a la máxima temperatura de funcionamiento, tener un valor de presión o vapor superior a la presión atmosférica para las temperaturas inferiores de funcionamiento, bajo valor de volumen específico a las temperaturas inferiores de funcionamiento, estar en estado líquido a la presión atmosférica y a la temperatura ambiente, también tener poca variación de la entropía con la presión, alto valor de conductividad térmica y por último ser barato, estable, abundante, no inflamable, no explosivo, no corrosivo y no venenoso. Para el incremento de la eficiencia del ciclo de Rankine, la idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la misma: incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido del trabajo en la caldera, o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. Bueno, en la reducción de la presión del condensador, el agua se encuentra como un vapor húmedo en el condensador a la temperatura de saturación, correspondiente a la presión dentro del condensador. Por lo tanto, la reducción de la presión de operación del condensador reduce automáticamente la temperatura del vapor, y por lo tanto la temperatura a la cual el calor es rechazado. Y se puede observar en imagen que cuando se disminuye la presión de vapor a la descarga de la turbina de valor P4, el valor P4' aumenta el trabajo producido por el ciclo, en una proporción que se indica por el área sombreada. Con respecto al trabajo que se produce cuando la presión de descarga del vapor es P4, el calor consumido de la caldera se incrementa ligeramente en la proporción mostrada
en la curva 2' a 2. Y el calor entregado en el condensador, que antes era 4,1, se incrementa un poco en 4' a 1'. Esto implica que al condensador se debe acoplar algún sistema para producir vacío. Para el sobrecalentamiento del vapor en altas temperaturas, la temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada sin aumentar la presión de la caldera, gracias al sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Como se muestra en la figura, si luego de saturar el vapor se continúa calentando a fin de llevarlo hasta la zona de vapor sobrecalentado, la ganancia de superficie encerrada por el ciclo viene representada por la zona sombreada del diagrama. Y esto implica que cuanto más alta sea la temperatura del vapor, mayor cantidad de calor se transformará en trabajo en la turbina, y por lo tanto menos irreversible será el proceso. Para el incremento de la presión de la caldera, otra manera de incrementar la temperatura promedio durante el proceso de adición de calor es aumentar la presión de operación de la caldera, lo cual eleva automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición. Esto a su vez eleva la temperatura promedio a la cual se transfiere calor al vapor y de ese modo incrementa la eficiencia térmica del ciclo. Y en la figura se muestra que al elevarse la presión de la caldera se coloca más arriba el límite superior del ciclo de Rankine y aumenta la temperatura encerrada por el ciclo y con ello su rendimiento. Y la máxima presión de interés es del orden de 340, que es algo más alta de lo usual, ya que en la mayoría de las calderas hipercríticas, a las cuales se denomina así a las calderas que operan a presiones mayores a la crítica, que es de 218. Esta no supera las 240. En el gráfico nos muestra que el efecto de la presión máxima en el rendimiento del ciclo de Rankine de los que se han planteado y observado en el diagrama, se deduce que la alta presión de entrada a la turbina se debe usar combinada con el recalentamiento del vapor para obtener el efecto mayor sobre el rendimiento del ciclo de Rankine. Continuando con la exposición de mi compañero, explicaremos el ciclo de Rankine con recalentamiento. El recalentamiento es un procedimiento mediante el cual puede lograrse un ligero aumento de la eficiencia termodinámica de un ciclo de Rankine, sino también una reducción del grado de la condensación en las turbinas. En la imagen acá mostrada podemos ver que sigue por una bomba, la cual pasa a una caldera, a lo cual esta pasará para una turbina de alta presión, en donde vemos un recalentamiento, y esta vuelve a la caldera, y esta a su vez estará pasando con una presión 4, que va a ser igual a la presión 5, que será lo mismo que la presión en recalentamiento. Y esta irá a una turbina de baja presión, a lo cual volverá a un condensador, y esto seguirá el ciclo una y otra vez. Acá tenemos el gráfico de las presiones y de las temperaturas. De la temperatura en distinto tiempo. Turbina de alta presión, recalentamiento, turbina de baja presión. Continuaremos con el ciclo de Rankine regenerativo. En un ciclo de Rankine, el condensado a la temperatura existente en el condensador es enviado a la caldera, donde se produce un calentamiento del agua altamente reversible. Por acá podemos ver la explicación en esta imagen. El agua pasa mediante una bomba a un calentador de agua, a lo cual
esta pasará a una bomba 2 y esta a su vez pasará a una caldera. Y, y siguiendo el ciclo pasará a una turbina. Esta volverá al calentador del agua y al condensador. Y esta se regenerará y será una y otra vez. Por acá estamos viendo el otro gráfico con tiempo el tiempo y la temperatura. Vemos en el 1, el 2, el 3, las diferentes fases que pasará este ranking regenerativo. Los ciclos de potencia combinados de gas y vapor. La continua búsqueda de eficiencias térmicas más altas ha originado modificaciones, innovando las centrales eléctricas convencionales. El ciclo del vapor binario es una de estas modificaciones. Otra modificación aún más extendida incluye un ciclo de potencia de gas que remata a un ciclo de potencia de vapor. Esto se denomina ciclo combinado o de gas y vapor, o un solo ciclo combinado. Acá tenemos la imagen, la cual nos explica por donde el agua entra a la bomba, de la bomba pasa a un ciclo de vapor, que esta a su vez genera a una turbina de vapor. Este será el ciclo de vapor, que tendrá una salida acá y condensador. Esta a su vez, cuando vamos a tener el ciclo de gas, el- la misma agua que entró por acá, por la fase 1 de la bomba inicial, tendrá el intercambio de calor, entrará a la turbina de gas, entrará con los gases de escape a una cámara de combustión y se generará todo el ciclo de gas. Aplicaciones del ciclo Rankine. Ciclo Rankine orgánico. Orgánica solar geotérmica. La tecnología ORC se sustituye el vapor de agua como fluido de trabajo por un fluido orgánico. Estos fluidos se caracterizan en general por un menor salto entálpico y mayor densidad, lo que facilita el diseño de turbinas de vapor de pequeña capacidad, como podemos ver en el ejemplo. La biomasa pasa por el horno de biomasa, luego pasa a la caldera de aceite, pasa a 300 grados Celsius intercambiando el calor, después pasa a la turbina de vapor para el fluido orgánico, luego pasa a 90 grados Celsius al condensador y así de nuevo regresa al intercambiador de calor, al aceite, después va a la caldera de aceite. En la ilustración se puede observar que el punto crítico de los fluidos orgánicos se pueden alcanzar a bajas temperaturas y presiones en comparación con el agua. En conclusión, el ciclo Rankine parece ser más complejo que los otros ciclos Otto, Diesel, Brayton, Ericsson, Carnot, Stirling, debido a la utilidad y complejidad de la máquina térmica que se utiliza en este proceso. Es increíble ver la evolución que ha tenido el ciclo Rankine. Es interesante como la modificación de tres variables, un aumento de la presión y la temperatura a la entrada de la turbina y una disminución de la presión en el condensador o salida de la turbina se logra obtener una optimización del ciclo, así como la forma en la que se puede unir con otros ciclos, por ejemplo Brayton, para mejorar aún más la eficiencia del ciclo.